Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos a este sexto ciclo de conferencias sobre la educación superior organizado por la Universidad Santiago de Cali de Colombia y la Comunidad de Pensamiento Complejo de Argentina. Estoy realmente muy contento de tener la posibilidad de renovar mi amistad y compromiso con ustedes y de participar una vez más en este ciclo de conferencias. Agradezco fraternalmente al colega y amigo Alfonso Pasamudio por haberme invitado a participar, a las autoridades de la facultad y de la Universidad de Santiago de Cali por hacer posible este evento y a todos ustedes por acompañarnos y estar allí presentes. Me gustaría que en el futuro próximo poder acompañarlos con el cuerpo y con el espíritu de modo presente allí en Colombia, pero mientras tanto me complace compartir estos pensamientos, estas reflexiones, estas ideas a la distancia. El tema que convoca y el eje vertebrador de esta sexta edición del ciclo permanente de conferencias tiene que ver con el impacto de las TICs, la robotización y la inteligencia artificial en la sociedad y la educación superior para pensar algunos problemas y perspectivas futuras. En ese marco problemático, yo quería tratar de reflexionar con ustedes y de compartir algunas líneas de trabajo que vengo desarrollando aquí en Argentina y con otros colegas de América Latina sobre el uso de modelos de simulación de sistemas complejos para tratar de entender problemas concretos relevantes de las sociedades contemporáneas. Y para esclarecer y especificar el vínculo entre la reflexión que voy a compartir con ustedes y la temática troncal de este evento, me gustaría llamar la atención sobre una relación pocas veces tratada o muchas veces olvidada entre las técnicas de modelado y simulación de sistemas complejos y la inteligencia artificial. En particular, me voy a referir a una técnica de modelado y de simulación computacional específica que es el modelado basado en agentes. Y quisiera mostrarles la relevancia y la pertinencia de esta técnica de modelado para construir modelos interdisciplinarios de ciertos problemas complejos concretos. La idea central que quisiera transmitirles en esta intervención es la siguiente: es destacar la importancia de los modelos de simulación de sistemas complejos en el campo de la educación superior, al menos con tres finalidades distintas pero conectadas entre sí. En primer lugar, la importancia de la simulación computacional para construir modelos interdisciplinarios, es decir, como una estrategia metodológica que permite articular e integrar conocimientos de diferentes disciplinas para tratar de entender un problema complejo concreto. En segundo lugar, quisiera destacar la importancia de los modelos de simulación para el desarrollo de una pedagogía interdisciplinaria, es decir, la enorme utilidad de estos modelos para enseñar en la universidad una metodología de trabajo interdisciplinario. Y en tercer lugar, y en un sentido más amplio y general, quisiera destacar la importancia de los modelos de simulación para la didáctica y la enseñanza de las ciencias en general. Para avanzar en los argumentos e ilustrar y mostrar estas ideas, quisiera presentar o introducir un concepto, el concepto de problemas complejos. En segundo lugar, quisiera mostrarle la naturaleza fundamentalmente interdisciplinaria de los problemas complejos. Y en tercer lugar, quisiera mostrarles el enorme reto que tiene la educación superior para formar investigadores y científicos aptos para el trabajo interdisciplinario. Fundamentalmente porque la ciencia que producimos actualmente en América Latina es en buena medida
impotente para comprender la complejidad de los problemas fundamentales de nuestras sociedades. Necesitamos repensar el modo en que pensamos nuestras prácticas de educación superior y cómo podemos, creo yo, y este es un reto que a mí me parece formidable, educar para formar muy buenos especialistas, es decir, especialistas competentes en una disciplina en particular y al mismo tiempo especialistas competentes y aptos para el trabajo interdisciplinario, es decir, para integrar equipos de trabajo colectivo que puedan desarrollar una investigación colaborativa sobre problemas complejos concretos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, mi hipótesis o mi argumento tiene que ver con que nuestras sociedades se enfrentan cada vez más a problemas de complejidad creciente, a problemas complejos de alta incertidumbre que es necesario comprender para diseñar nuevas estrategias que permitan abordarlo. Y por eso vengo trabajando desde hace un tiempo y proponiendo este concepto, el de problemas complejos, incluso como un concepto puente, como un concepto articulador que puede poner en diálogo lo mejor de distintas tradiciones que hoy poco dialogan entre sí, como puede ser el pensamiento complejo de Edgar Morin, las ciencias de la complejidad o las teorías de sistemas complejos en general. Fíjense ustedes en lo siguiente, cada vez más, sin duda, tanto en ciencias como en humanidades, en filosofía, se habla más de la complejidad y de las teorías de la complejidad. En efecto, hablamos de pensamiento complejo, de sistemas complejos, de ciencias de la complejidad, de redes complejas, de estructuras complejas. Pero hay un concepto que está notablemente ausente, que es el concepto de problemas complejos. No hablamos de problemas complejos. Y tenemos que volver a conectar la universidad con los problemas reales de la sociedad. Tenemos que volver a conectar la ciencia con los problemas humanos fundamentales. Tenemos que volvernos a plantear una pregunta fundamental, que es qué tipo de universidad y qué tipo de ciencia queremos construir para qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad deseamos vivir. E ineluctablemente pensar o imaginar futuros alternativos a la vida de las comunidades locales, regionales, de nuestras sociedades o incluso de nuestra región, implica atacar problemas complejos concretos. ¿Y qué es un problema complejo? Bueno, yo quisiera distinguir el concepto de problema del concepto de complejidad y plantear dos preguntas distintas pero relacionadas. Por un lado podemos hacernos la pregunta, ¿qué es un problema? Y por el otro lado, ¿qué es la complejidad? ¿O qué es lo que haría complejo a un problema? ¿Por qué sería relevante pensar en términos de complejidad ciertos problemas? Bueno, comencemos por el primer interrogante. ¿Qué es un problema? Yo creo que un problema no es un dato de la realidad. Es decir, un problema no está dado en la experiencia inmediata de modo positivo e independiente a los sujetos sociales, a los sujetos de conocimiento que viven esa realidad. Más bien podríamos decir que un problema es el resultado de un proceso de problematización. La pregunta entonces es cómo y por qué algo se convierte en un problema. Entonces se trata de describir aquellas cosas, aquellas experiencias, aquellos fenómenos que denominamos problemas en el marco de una historia, en el marco de un proceso de problematización que es a la vez individual y social, cognitivo y cultural, histórico y político, ¿no? Es decir, podríamos decir entonces que un problema es una experiencia problematizada que se ha vuelto problemática porque es evaluada como no deseable, que por lo tanto busca ser conocida y transformada. Creo que esta forma de entender los problemas le quita absolutamente toda neutralidad axiológica, ética y política. El problema es tratar de entender cómo en la historia del pensamiento y en la historia de la cultura, de las sociedades, ciertas experiencias se vuelven inciertas, ciertas experiencias, ciertos fragmentos de nuestro mundo se vuelven problemáticos,
Y en torno a ello surgen una multiplicidad de prácticas, de discursos, de estrategias que buscan decir algo, que buscan hacer algo, que buscan conocer algo de esas experiencias, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué el problema ambiental se volvió en una experiencia incierta, irrelevante, en un determinado momento de la historia de Occidente? Porque evidentemente hace 70 o 100 años no hablábamos de una crisis ambiental, no hablábamos de desarrollo sustentable o de desarrollo sostenible, conceptos que sin duda son muy distintos. Es necesario entonces inscribir los problemas complejos como resultados de procesos de problematización que surgen en la historia epistémica, política y cultural de nuestras sociedades. Y la educación superior no es externa o independiente a estos procesos de problematización. Ahora bien, podríamos hacernos una segunda pregunta e interrogarnos acerca de qué es lo que hace complejo un problema, o por qué un problema así entendido se volvería un problema complejo. Y yo creo que la complejidad de los problemas está ligada al entrelazamiento de tres dimensiones fundamentales que podemos distinguir, que debemos distinguir, pero que no debemos desunir, que las podríamos conceptualizar del siguiente modo, que es la dimensión epistémica, la dimensión ética y la dimensión pragmática de los problemas complejos. Lo epistémico, lo ético y lo pragmático está entrelazado, está unido en un problema complejo y no podemos separar o desunir los aspectos epistémicos de los éticos y de los pragmáticos. ¿Por qué los problemas complejos tienen una dimensión epistémica? Bueno, porque los problemas complejos son difíciles de entender. ¿Y por qué son difíciles de entender? Bueno, en primer lugar porque constituyen totalidades o sistemas, es decir, conjuntos o redes heterogéneas de límites muy difusos e imprecisos de elementos y procesos muy diferentes. En segundo lugar, porque estos sistemas o estas redes heterogéneas de elementos y procesos, en general o casi siempre, pertenecen al dominio de distintas disciplinas académicas y científicas. Es decir, el conocimiento científico disciplinario es necesario, pero insuficiente para comprender sistémicamente la complejidad de un problema. Tomemos, por ejemplo, el caso de la degradación de un sistema ambiental o de un sistema agroecológico. No podemos separar completamente los procesos físicos, climáticos y biológicos, por ejemplo, vinculados a la degradación del suelo, de las tecnologías productivas, las prácticas agrícolas, las prácticas sociales que tienen lugar en ese ecosistema. A su vez, no podemos separar esas tecnologías y esas prácticas económicas de los marcos políticos y regulatorios. Es decir, que si queremos comprender sistémicamente la complejidad de un problema, vamos a tener que religar, vamos a tener que articular el conocimiento normativo de las leyes, las prácticas sociales de esos agricultores, la tecnología productiva empleada, las características físicas del suelo, el ciclo meteorológico de lluvias. Es decir, necesitamos modelizar de modo interdisciplinario la complejidad de esos problemas fundamentales si es que queremos comprenderlos. Y esto es muy difícil de hacer. Toda la cultura institucional de la ciencia, de la universidad y de los sistemas de ciencia y técnica conspiran en buena medida con prácticas colaborativas de naturaleza interdisciplinaria para tratar de entender estos problemas. La interdisciplina es algo muy distinto a lo que usualmente se llama multidisciplina. La multidisciplina hay en general yuxtaposición o coordinación a posteriori de resultados de investigaciones disciplinares. Es decir, el biólogo investiga el aspecto biológico de ese sistema, el antropólogo el aspecto cultural, el político el sistema, la dimensión política, el abogado la dimensión normativa, y luego con esas miradas disciplinarias tratamos
de juxtaponer o coordinar los resultados. La investigación interdisciplinaria es muy difícil de hacer porque exige articular esos conocimientos disciplinarios en el punto de partida de la investigación. Y esto implica que investigadores con marcos teóricos, con tradiciones de investigación y con lenguajes distintos puedan comunicarse y dialogar entre sí sobre algo que hay en el mundo y sobre algo que hay que hacer en el mundo. Actualmente estamos desarrollando en Argentina justamente una investigación que se propone elaborar un mapeo de equipos interdisciplinarios en las distintas regiones del país. Estos equipos que estamos relevando y entrevistando en general no conocen nada de sistemas complejos ni interdisciplina, pero hay una interdisciplina que se hace y que nace de prácticas científicas efectivas donde colaboran investigadores de distintas disciplinas que tratan de entender un problema común. En general, cuando investigadores heterogéneos se reúnen para tratar de entender algo, ese algo suele ser bastante relevante y suele ser lo que en el discurso académico teórico denominamos un sistema complejo. Y de la investigación de estas prácticas que estamos aprendiendo, estamos viendo que es muy relevante esta dimensión comunicativa, este diálogo orientado a la comunicación y a la comprensión de investigadores formados en el marco de las disciplinas académicas. Y este es un reto fundamental para la educación superior. ¿Cómo podemos formar al mismo tiempo especialistas competentes, muy buenos, capaces y bien preparados para el trabajo especializado y simultáneamente para insertarse en dinámicas colaborativas y cooperativas de construcción de conocimientos sobre problemas complejos concretos? Pues bien, estas son algunas ideas que ilustran la enorme complejidad de la dimensión epistémica de los problemas complejos. Ahora bien, los problemas complejos convocan también una dimensión ética por distintas razones. En primer lugar, porque el mismo proceso de problematización convoca la puesta en juego de cierto marco axiológico y normativo. Es decir, los valores están en el corazón de los procesos cognitivos. El modo en que percibimos, conceptualizamos y organizamos la experiencia de la realidad no es independiente de nuestros valores, sino que nuestros valores permean la totalidad de la experiencia. El hecho justamente de conceptualizar e identificar una experiencia como un problema implica que allí intervinieron juicios de valor que nos llevan a evaluar esa situación, esa experiencia como un problema, como una situación no deseable. Y por lo tanto también, en función de ciertos marcos axiológicos y valorativos, a imaginar una situación alternativa. Es decir, desearíamos que esta experiencia problemática, que este problema complejo evolucione en el futuro hacia una situación alternativa más deseable. Aquí se abre un problema enorme, tanto para la discusión filosófica y epistemológica en las ciencias como para la educación superior, que es cómo educar a los científicos que no dejen de hacer ciencia, es decir, que no dejen de hacer una investigación empírica como un esfuerzo inacabado e inacabable de objetivación de lo real. Pero necesitamos incorporar reflexivamente la ética en el corazón de las prácticas de investigación empíricas de sistemas complejos. Y la enorme dificultad de este problema concierne a la pregunta de cómo, de por qué y para quién un determinado futuro deseable alternativo es deseable. Es decir, ¿quién decide lo que es deseable a la hora de imaginar alternativas posibles a un problema complejo? Y si vamos a hacer investigación desde un punto de vista participativo y democrático, entonces no pueden ser solamente los valores del investigador o los del político o los del tecnócrata, sino que es necesario comprometer a la multiplicidad de actores sociales, políticos y económicos que forman parte de un problema complejo para explicitar esos valores y co-construir un modelo alternativo de futuro a esa experiencia problematizada. Y en tercer lugar, decía yo que los problemas complejos convocan una dimensión pragmática, evidentemente.
a los problemas complejos no nos acercamos a ellos con una actitud simplemente contemplativa o metafísica, sino que hay allí un imperativo práctico. Queremos no solo investigar para conocer, sino también actuar para transformar. Y creo yo que este es el punto donde la educación superior debe trabajar en una interfaz, en una articulación entre la ciencia y la política, entre la construcción de conocimiento y el diseño de estrategias para construir alternativas a los problemas complejos concretos a los que nos enfrentamos. Pues bien, como ustedes ven, la tríada epistémica, pragmática y ética está en el corazón de los problemas complejos de nuestras sociedades. Lo que yo quisiera mostrarles ahora y reflexionar es sobre la viabilidad y la importancia de construir modelos de simulación de sistemas complejos para tratar de entender esta complejidad. Y en particular me gustaría referirme a una técnica de modelado y simulación de sistemas complejos específica, que es el modelado basado en agentes. ¿Qué es un modelo basado en agentes? Bueno, muy sintéticamente dicho, un modelo basado en agentes es una sociedad artificial, es decir, es un conjunto de agentes autónomos y heterogéneos. Y la gran pregunta, muy relevante para la teoría y la epistemología de las ciencias sociales, que nos permite abordar los modelos basados en agentes, es justamente cómo el comportamiento autónomo y descentralizado de agentes heterogéneos permite la emergencia de una estructura o de una regularidad macroscópica. Es decir, los modelos basados en agentes permiten abordar un problema teórico fundamental para las ciencias sociales y humanas, que es el problema de la relación entre el nivel micro y macro de los sistemas sociales, o si ustedes quieren, entre el nivel del individual y el nivel societal, o entre la acción y la estructura social. Cómo nuestras acciones y nuestras prácticas sociales permiten construir de modo emergente estructuras sociales o patrones de comportamiento colectivos complejos. Y esto es bien interesante, ¿no? La historia de estos modelos basados en agentes, ahora en un ratito les voy a mostrar algunos modelos corriendo en la computadora, tienen, si ustedes quieren, una doble historia, o surgen al calor del cruce del desarrollo, por un lado, de los lenguajes de programación orientados a objetos en el campo de las ciencias de la computación, y por el otro lado, la evolución del programa o de ciertas líneas de investigación en el campo de la inteligencia artificial. Todo esto nos retrotrae de alguna manera a la historia o a la sociogénesis de las ciencias de la computación moderna, a las contribuciones pioneras de Alan Turing a fines de la década del 30 sobre la morfogénesis, sobre el desarrollo de la máquina Enigma para descifrar el código de la Alemania nazi, y sobre todo el desarrollo de la máquina de Turing, que está a la base de los desarrollos de la computación moderna. Sobre estos desarrollos se monta el programa de la inteligencia artificial, que busca hacer no otra cosa que emular y diseñar en un sistema artificial la inteligencia y el modo de razonamiento humano. Sin duda, el campo de la inteligencia artificial tiene múltiples líneas de investigación. A mí me gustaría evocar una de ellas, que es el desarrollo de los sistemas expertos. Los sistemas expertos en el campo de la inteligencia artificial buscan emular el proceso de razonamiento y de toma de decisiones de un experto. Ahora, imagínense ustedes, en este movimiento que va de la inteligencia artificial a los sistemas expertos, podríamos adelantar un poco más la película y movernos hacia el campo de la inteligencia artificial distribuida o hacia los sistemas de múltiples expertos. Es decir, ¿qué pasa si en lugar de construir un modelo de toma de decisiones centrado en el conocimiento de un experto, buscamos construir un modelo que integre el modelo o la forma de cognición, de pensamiento y de razonamiento de varios expertos que interactúan entre sí en el seno de ese sistema? Bueno, ese sistema multiexpertos es, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el antecedente del desarrollo de los sistemas
de múltiples agentes, de los sistemas multiagentes, o también, como se lo conoce, de los modelos basados en agentes. Un agente no es otra cosa que un pedazo de código informático, es decir, un agente artificial que dotamos de ciertas competencias cognitivas y comportamentales, que lo dotamos de autonomía y que lo podemos poner a interactuar con otro agente para modelar un proceso social, biológico o sociocultural y natural. La otra línea que converge en el desarrollo de los modelos basados en agentes tiene que ver con la evolución de los lenguajes de programación y con el desarrollo de la programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto en el marco de estos lenguajes de programación? Un objeto es la instanciación de una clase. ¿Y qué es una clase? Bueno, una clase es una abstracción conceptual que nos permite pensar un conjunto, una familia de objetos, una especie. ¿Y por qué se caracterizan las clases? Bueno, básicamente por compartir ciertos métodos y ciertas propiedades. Es decir, una clase va a tener ciertos métodos asociados y ciertas propiedades. Los métodos definen el tipo de comportamientos posibles que pueden desarrollar los objetos de esa clase. Y las propiedades no serían otra cosa que las variables que usamos para describir esos objetos. Esto, abstracto, es algo con lo cual interactuamos todos los días en nuestra experiencia informática. Un ejemplo muy burdo. Interactuamos con un sistema Windows, con un sistema de ventanas. Una ventana es un objeto. Un objeto tiene ciertos comportamientos, es decir, ciertas cosas que podemos hacer con ese objeto. Por ejemplo, minimizar una ventana, cerrar una ventana o restaurarla. Y también un objeto tiene propiedades, por ejemplo, el color, el grosor de los bordes de una ventana. Imagínense entonces ahora este cruce entre la inteligencia artificial distribuida y los sistemas de múltiples expertos y la programación orientada a objetos. No ya empleada para el desarrollo de software informático, sino empleada para construir sociedades artificiales de agentes autónomos y heterogéneos. Lo que le quiere decir es que podemos desarrollar en un lenguaje de programación orientado a objetos una sociedad artificial de agentes. Un agente no sería otra cosa que lo que en el lenguaje de programación llamamos un objeto o una clase. Y esto es absolutamente novedoso y relevante para las ciencias sociales, porque podemos avanzar en el desarrollo de modelos que busquen abordar la complejidad de la realidad social. Es decir, podríamos modelar poblaciones de agentes heterogéneos, es decir, por ejemplo, poblaciones de etnias religiosas diferentes, modelar la heterogeneidad de clases sociales, o incluso, si concebimos que un modelo basado en agentes no es otra cosa que un conjunto de agentes, ya sean esos agentes empleados para representar, por ejemplo, actores individuales, actores colectivos, como puede ser un sindicato, una institución, un partido político, o incluso agentes del medio natural. Por ejemplo, ciertos fenómenos biológicos, una población o ciertos recursos naturales en un bosque que crecen, o un régimen de lluvias. Bajo el paradigma de agentes podemos cruzar esa frontera entre la naturaleza y la cultura y modelar, bajo el paradigma de agentes, fenómenos de la realidad social, cultural, política, económica, biológica y natural. E integrar entonces en este modelo a los agentes, cualesquiera sea su naturaleza, a ciertas reglas de comportamiento, en general sencillas, a través de las cuales vamos a dotar a los agentes de cierta autonomía cognitiva para percibir el entorno, para desarrollar estrategias proactivas de acuerdo a la percepción de su entorno, a sus objetivos internos, pero también estrategias reactivas de acuerdo a lo que hagan otros agentes o a lo que suceda en ese entorno. Y en tercer lugar, modelizar de modo explícito un entorno social, geográfico, cultural. Es decir, un modelo basado en agentes nos permite integrar elementos relevantes de la realidad social y cultural. Agentes, reglas de interacción y un entorno. Esos son los tres elementos que definen un modelo basado en agentes en este cruce o en esta breve historia de la
inteligencia artificial y de la programación orientada a objetos. Y es por eso que los modelos basados en agentes permiten o facilitan el diálogo y la colaboración interdisciplinaria entre especialistas, científicos, investigadores de distintas especialidades. Lo que quisiera ahora mostrarles es invitarlos a ver un breve video sobre un fenómeno maravilloso de la naturaleza, que es las bandadas de vuelos de los estorninos. Y estimulados por la provocación de este video, quiero ilustrarles en una plataforma llamada NetLogo algunos modelos de simulación en ciencias sociales, muy simples, pero que van a servir para ilustrar algunas ideas fundamentales de los modelos basados en agentes. ¿Por qué voy a mostrarles esta plataforma NetLogo? Bueno, aquí me permito hacer una pequeña historia que creo que es muy relevante para este auditorio y para el público vinculado a las ciencias de la educación y la educación superior. Porque este lenguaje de programación llamado Logo fue desarrollado por Simon Papert, un investigador sudafricano, un pionero de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial en la década de 1950, que a partir de 1960 trabajó con el gran epistemólogo suizo que fue Jean Piaget en el marco de la epistemología genética constructivista. Y Papert hizo algo fabuloso, que fue redefinir el constructivismo piagetiano en un punto que es absolutamente esencial. Recordemos que una de las premisas fundantes de la epistemología genética piagetiana es esta dialéctica entre el sujeto y el objeto, y es la idea de que el conocimiento comienza con la acción, es decir, que los procesos constructivos implican la acción del sujeto sobre el objeto y que el pensamiento no sería otra cosa que una acción internalizada. Lo que va a decir Papert, pensando la epistemología piagetiana desde el punto de vista pedagógico y didáctico, es que el aprendizaje es más significativo cuando el individuo, el estudiante, está involucrado en la construcción de algo físico. Y por lo tanto diseñó el primer o uno de los primeros lenguajes de programación, de los primeros lenguajes informáticos orientados a trabajar con estudiantes de la escuela primaria y secundaria, es decir, un lenguaje que sea fácil de aprender para que los estudiantes puedan construir e involucrarse en la construcción de sus propios modelos. Estamos hablando del año 1965-1968. Lo que voy a contarles luego es la evolución de este lenguaje Logo hacia la plataforma NetLogo y cómo en estas plataformas podemos construir modelos basados en agentes, ya sea para la integración interdisciplinaria de conocimientos, para estimular una pedagogía interdisciplinaria o para favorecer la didáctica de las ciencias. Los invito entonces ahora a ver el video del vuelo de los estorninos. Bueno, queridos amigos, creo que este bello y sugerente video del vuelo de las bandadas de estorninos es un ejemplo útil para introducir el concepto de sistemas complejos como una categoría relevante para pensar fenómenos y problemas de la naturaleza y de la sociedad, de la política, de la cultura, del conocimiento y de la educación. El concepto de sistemas complejos es usado habitualmente para caracterizar
ciertos fenómenos de conjuntos o totalidades organizadas que solemos describir o pensar a través de una serie de propiedades que permiten caracterizar el comportamiento de estos sistemas, ¿no? En primer lugar, la idea o el concepto de emergencia, es decir, la idea de que el sistema complejo, que un sistema complejo presenta propiedades a nivel de su conjunto que no es reductible a las propiedades analíticas de cada una de sus partes, ¿no? En segundo lugar, la idea de que los sistemas complejos tienen un patrón de autoorganización, ¿no? Como la bandada de estorninos, no hay un poder central que dicte cómo debe comportarse cada uno de esos pájaros. En tercer lugar, la idea de que hay una relación no lineal entre el nivel micro y el nivel macro de un sistema complejo. Es decir, que las propiedades de las partes no pueden simplemente sumarse para describir las propiedades del conjunto. Y también la idea de la no linealidad como una sensibilidad a las condiciones iniciales, es decir, que una pequeña variación en una parte del sistema puede propagarse y producir una reorganización del conjunto. Los sistemas complejos también presentan un comportamiento adaptativo, es decir, son sistemas que exhiben una inteligencia colectiva capaces de adaptarse al entorno y de aprender, es decir, de tener memoria de los eventos, de la historia de los eventos previos y construir y desarrollar nuevas estrategias respecto a los problemas que enfrentan. Y por lo tanto, los sistemas complejos son sistemas que no están determinados, o mejor dicho, que pueden evolucionar en el devenir a partir de aprender y de desarrollar nuevas estrategias de comportamiento. Creo que este concepto de sistemas complejos es útil para pensar una variedad de gamas. La pregunta creo que tenemos que hacernos desde la educación superior, tanto desde el punto de vista pedagógico como del de investigación, es ¿cómo investigar estos sistemas complejos? Y una respuesta posible a esta pregunta es la idea de la simulación de la complejidad, es decir, la idea de que podemos construir modelos de sistemas complejos y simular su comportamiento para entender su evolución en el tiempo. La pregunta sería entonces, ¿cómo podemos modelar y simular sistemas complejos? ¿O cómo podemos crear modelos de simulación de la complejidad social, ambiental, cultural o cognitiva, según los fenómenos que nos interese investigar? Y para aproximarnos a esta pregunta acerca de cómo modelar y simular sistemas complejos, creo que son relevantes los aportes desarrollados por las ciencias de la complejidad, que en buena medida ofrecen una gama muy amplia de formalismos, es decir, de modelos que presuponen algún tipo de lenguaje artificial, ya sea matemático, estadístico o computacional, para crear modelos de simulación de sistemas complejos. Y en esta aproximación técnica y metodológica a la complejidad, creo que las ciencias de la complejidad nos ofrecen una caja de herramientas muy amplias de formalismos para construir modelos de sistemas complejos, ¿no? Como por ejemplo la dinámica de sistemas creada por Jay Forrester en los años 60, o los autómatas celulares que se retrotraen a los aportes de von Neumann en la década del 40, el algoritmo genético desarrollado por Holland, la lógica difusa, las redes neuronales, los modelos de colas, la criticidad autoorganizada y los modelos basados en agentes. En particular, yo quisiera referirme a uno de estos formalismos que son los modelos basados en agentes, por ser bastante relevantes para modelar y simular comportamientos sociales y también por poder integrar comportamientos tanto de agentes naturales como de agentes sociales y humanos. ¿Cómo podemos entonces crear modelos de simulación de sistemas complejos y más específicamente modelos basados en agentes? Yo lo que quisiera es brindar una simple y breve aproximación práctica a esta técnica de modelado de sistemas complejos a partir de una plataforma en particular, que es la plataforma NetLogo. ¿Por qué referirme a la plataforma NetLogo? Bueno, por una multiplicidad de razones, entre las que se destacan como
les había evocado, la conexión de NetLogo con la teoría constructivista del aprendizaje desarrollada por Piaget. Y antes de mostrarles la plataforma, quisiera hacer una breve historia de los antecedentes de NetLogo, ¿no? El antecedente principal de NetLogo es el lenguaje de programación Logo, que, como les contaba, fue desarrollado por Simon Papert en la década de los 60. Quienes aprendimos computación en la década de los 80 seguramente trabajamos con la famosa tortuga de Logo, que nos permitía a través de comandos muy simples darle instrucciones a la tortuga, por ejemplo, que la tortuga avance 50 pasos hacia adelante, que gire luego un ángulo de 45 grados y avance 25 pasos más. Es decir, podíamos dotar a la tortuga de instrucciones para que se comporte de acuerdo a como nosotros queríamos, y a partir de eso podíamos hacer este tipo de dibujos, dibujar figuras geométricas, paisajes u otro tipo de paisajes. Lo interesante es que el origen del logo está asociado al nacimiento de la informática educativa como un lenguaje de programación orientado a facilitar el aprendizaje que, como les contaba, fue desarrollado por Simon Papert en la década de 1960. El lenguaje de programación Logo evolucionó. Imagínense ustedes si en lugar de tener una sola tortuga a la cual decirle paso a paso y escribir la instrucción de lo que nosotros queremos que la tortuga haga, podríamos crear un código, una rutina, un programa informático para tener no ya una sola tortuga, sino múltiples tortugas en interacción. Eso fue lo que hizo en la década del 90 el programa StarLogo, creado por Mitchell Resnick en un célebre libro sobre tortugas, termitas y congestiones de tránsito. La plataforma NetLogo es una evolución de StarLogo, y esta plataforma, NetLogo, fue desarrollado por Uri Wilensky en el Center for Connected Learning de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, y lo pueden descargar ustedes gratuitamente desde la página de la Universidad de Northwestern. Es un programa gratuito de código abierto que tiene una gran librería y biblioteca de modelos. Bueno, yo aquí tengo abierto la plataforma Logo, tengo abierto un modelo de simulación con el cual me gustaría retomar el ejemplo del video de las bandadas de estorninos, del comportamiento autónomo y descentralizado de esos estorninos que vuelan. Este modelo basado en agente que estamos viendo en la pantalla, desarrollado en NetLogo, simula exactamente eso, simula el comportamiento de bandadas de pájaros. Cada uno de estos triangulitos amarillos que vemos en la pantalla es un agente artificial y simula un pájaro. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos uno de los parámetros para calibrar la simulación inicial, que es la población del modelo. Este modelo de simulación tiene 300 pájaros. Y la simulación no es otra cosa que la representación en un sistema artificial de un proceso, es decir, nos permite entender comportamientos y dinámicas a través del paso del tiempo. Si ustedes observan, aquí en la parte superior de la pantalla hay un contador que dice tics que simula o ejemplifica cada uno de los pasos de simulación. Aquí la simulación ya lleva alrededor de 350 pasos y fíjense ustedes qué es lo que sucedió mientras que yo les hablaba. De tener un conjunto de pájaros absolutamente descentralizados y distribuidos aleatoriamente en la pantalla, apareció un comportamiento emergente. Comenzaron a formarse bandadas de pájaros sin un organizador central. Yo ahora puedo parar la simulación y puedo retomarla con este botón de Go. Y este es un modelo artificial que nos ilustra ese comportamiento que observamos en la naturaleza, el comportamiento de las bandadas de pájaros. Ahora, ¿por qué creo yo que
¿Es relevante el uso de los modelos de simulación en la educación en general y en la educación superior en particular? Bueno, porque los modelos de simulación constituyen poderosos laboratorios virtuales con los cuales podemos experimentar sobre sistemas artificiales. Fíjense ustedes que este modelo, que tiene una sola clase de agentes, que son los pájaros, yo cada vez que le doy clic al botón Setup, distribuyo aleatoriamente en este entorno artificial a esta población de agentes, ¿no? Y a su vez estos agentes tienen un conjunto de propiedades. Vamos a centrarnos en estas dos primeras propiedades, como por ejemplo es la visión, es decir, cada uno de estos pájaros tiene un determinado alcance de visión contado en celdas o en patches, que es la distancia a la que puede ver. Y también hay un segundo parámetro que es la mínima separación que podemos permitir entre los pájaros. Es decir, que este modelo parte de modelar reglas de comportamiento muy sencillas. Lo único que le dice este modelo a cada uno de los pájaros es volá. Volá, y si te encontrás con otro pájaro, y solo lo vas a poder ver a una distancia de 3 grados de separación, si vos lo ves y tu distancia de separación llega a ser de un parche, girá con un determinado grado de inclinación y tomá otro rumbo de vuelo. Es decir, básicamente, no te choques con otro de tus compañeros, con otro pájaro, simplemente gira y seguí o imita el comportamiento de ese pájaro que tenés cerca tuyo. Entonces aquí nosotros podríamos preguntarnos, a partir de estas variables o parámetros que nos permiten calibrar las condiciones iniciales del modelo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hacemos pájaros que tengan a pájaros superpoderosos, ¿no? Que tengan, por ejemplo, un gran poder de visión, que vean a una distancia de 9 parches y que tengan la mínima separación? Yo seteo, configuro estas condiciones iniciales, doy clic en el botón Setup para calibrar el modelo y pongo el modelo iterar, ¿no? Puedo incluso adelantar o hacer que la simulación, ¿no?, corra más rápido en el tiempo para ver qué es lo que sucede. Y estoy viendo un comportamiento nuevo distinto al que había observado hace un rato. Al cabo de 200 pasos de simulación o menos, se formaron bandadas muy condensadas y muy unidas de pájaros. Hay prácticamente una sola bandada o dos, y una más pequeñita en esa otra orientación, de un conjunto de pájaros prácticamente indistinguible. Y puedo ahora hacerme otra pregunta, o si ustedes quieren, la pregunta inversa. ¿Qué pasaría si configuro o construyo pájaros con una visión muy pobre? Solo pueden ver a un parche de distancia, pero les pido que tengan un grado de separación mucho mayor, por ejemplo, de 4 parches y medio, ¿no? Voy a simular ahora este modelo, le doy clic en Setup y le doy clic en Go para desarrollar esta simulación. Puedo avanzarla también para ver qué pasa. Y ustedes ahí ya están viendo qué pasa. Pasan 300, 400 pasos de simulación y las bandadas no se forman. De esta manera, creo que podemos ilustrar de una manera muy clara la idea de la experimentación virtual. La experimentación virtual en modelos de simulación no es otra cosa que testear hipótesis condicionales del tipo what if. ¿Qué pasaría si yo configuro, en este caso, pájaros con un determinado nivel de visión o un determinado nivel de separación entre esos agentes? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse para que esas bandadas de pájaros se formen o no se formen? ¿Qué pasaría si modifico la visión y la separación y modifico el tamaño de la población de los pájaros? Puedo desarrollar experimentos prácticos para aprender sobre el comportamiento de un sistema. En este caso, de un sistema abstracto como es de una bandada de pájaros, pero podría sin duda también modelar y simular fenómenos y procesos del mundo social y cultural. Bueno, este modelo de la bandada de pájaros que acabamos de ver
sinceramente es un modelo abstracto y elegante que ilustra un comportamiento que observamos en la naturaleza. Me gustaría mostrarles ahora otro modelo, que es el que estamos viendo en la pantalla, que es un modelo que simula la difusión de epidemias de dengue. Este modelo fue desarrollado por un equipo de investigadores argentinos para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y fue implementado en NetLogo por un colega, por un profesor amigo que es Cristian Risi y Ribarren. ¿Qué es lo que tenemos en este modelo? Bueno, básicamente yo aquí voy a apretar el botón setear, que nos muestra en el entorno artificial el contenido de este modelo, en el cual básicamente hay dos clases de agentes. Hay por un lado personas y por el otro lado mosquitos, ¿no? A su vez, este modelo lo que representa es un barrio compuesto por 4 manzanas. Cada una de estas cuadrados en distintos tonos de verde es una de las manzanas del barrio. El modelo simula la difusión de la epidemia de dengue en un plazo de 180 días, de 6 meses. Y tenemos un conjunto de parámetros iniciales muy simples que nos permiten jugar y experimentar con el modelo. Por ejemplo, la cantidad inicial de personas, en este caso 200, pero podríamos variarla hasta 500, la cantidad inicial de mosquitos, seteada actualmente en 20, podríamos elevarlo hasta 100 mosquitos, la cantidad de cacharros, actualmente en 30, podemos elevarlo también hasta 100, y luego tenemos un conjunto de parámetros que nos permiten definir el porcentaje de personas infectadas con dengue al comienzo de la simulación, que son las personas que aparecen en rojo, y la cantidad inicial de mosquitos infectados con dengue, que son los mosquitos con color amarillo, con color naranja. Los mosquitos amarillos son los mosquitos que no están infectados. A cada paso de simulación, los mosquitos vuelan, las personas se desplazan en el territorio. Si un mosquito infectado se encuentra y pica a una persona que no está infectada, la contagia. Si un mosquito no infectado, es decir, un mosquito amarillo, pica a una persona infectada, el mosquito se vuelve transmisor. A su vez, de acuerdo a la temperatura, los mosquitos son capaces de reproducirse, para lo cual depositan larvas en estos puntos azules, que son los cacharros o lugares donde hay agua que favorecen la propagación del mosquito. A su vez podemos modelar y en este caso simular distintas estaciones, la primavera, el invierno, el otoño o el verano, y este modelo fue calibrado con temperaturas de la ciudad de Buenos Aires durante el año 2016. El modelo asigna aleatoriamente las temperaturas de acuerdo a la estación, tomando como base el promedio de las temperaturas de esas estaciones en la ciudad de Buenos Aires. Este modelo fue desarrollado con una finalidad pedagógica para la enseñanza y la didáctica de las ciencias en el aula. El interés de este modelo es cómo, o del uso de este tipo de modelos, es cómo podemos, en este caso, trabajar con alumnos y enseñarles, en este caso, a concientizarlos, por ejemplo, sobre la importancia de la descacharrización en el control de la epidemia de dengue. Vamos a simular, por ejemplo, en una estación de verano y otoño, el desarrollo de esta epidemia, que se representa en alrededor de unos 540 pasos de simulación. Yo le voy a dar clic en ejecutar y la epidemia comienza a desarrollarse. Vemos ahí que los mosquitos se van desplazando y las personas infectadas van aumentando en el tiempo. Aquí tenemos un monitor que nos permite observar en tiempo real la simulación y las personas sanas, el número de personas sanas decrecen. Este otro monitor nos permite ver la evolución de la población total de mosquitos y al cabo de 540 pasos de simulación, que representan estos 180 días, 6 meses, la simulación se detiene. La simulación terminó en este caso con 28 mosquitos sanos
y 98 mosquitos infectados, 72 personas sanas y 128 personas infectadas. Entonces nosotros podríamos ahora interactuar con la simulación con las mismas condiciones iniciales, por ejemplo, tratar de simular el efecto de la descacharrización en el modelo, ¿no? Fíjense ustedes que a medida que yo descacharrizo, los puntos azules van desapareciendo del modelo. Y al cabo del periodo de esos 6 meses, terminamos en lugar de con 120 personas infectadas, con 84 personas infectadas. Así podríamos también, ¿no?, por ejemplo, simular el doble efecto de la fumigación y de la descacharrización. Yo voy descacharrizando y a su vez puedo ir fumigando, que aparecen esos puntos rosas, y vemos que cuando fumigo la población de mosquitos decrece con el tiempo, ¿no? Y de esta manera podemos tratar de aprender sobre un fenómeno real, en este caso la propagación de la epidemia de dengue, pero enseñar en las aulas a través de la simulación cómo nuestras prácticas, en este caso la fumigación o el descacharramiento, puede influir en el comportamiento de una epidemia y en la propagación de una epidemia. Entonces, con este ejemplo, lo que quisiera destacar es justamente la importancia de los modelos de simulación para la didáctica de las ciencias o incluso para desarrollar, por ejemplo, campañas de concientización sobre un fenómeno que es al mismo tiempo social y natural. Bueno, queridos amigos, este es un breve ejemplo de un modelo basado en agentes en donde podemos ver la interacción entre el comportamiento social y natural de las personas y los mosquitos, del efecto del comportamiento social sobre una epidemia a través de una práctica de descacharrización y es tan solo una punta, una muestra del tipo de cuestiones y de fenómenos que podemos abordar a través de los modelos basados en agentes. Quienes quieran explorar más, hay muchos modelos construidos en NetLogo, hay una biblioteca de modelos muy nutridas, donde hay modelos ya desarrollados por una comunidad colaborativa que trabaja en torno a NetLogo, con modelos sobre ciencias sociales, psicología, filosofía, redes, matemáticas, juegos, ciencias de la tierra, química, biología, arte y muchas otras cosas. A su vez, cada modelo tiene además de este entorno de donde estamos corriendo el modelo, una solapa de información donde está la documentación del modelo y se dan algunos lineamientos básicos sobre cómo funciona, cosas para tener en cuenta o cosas que podemos probar con el modelo, y si ya queremos avanzar más podemos meternos aquí, está la solapa del código donde está el lenguaje de programación Logo, que es el lenguaje en el que están desarrollados estos modelos. Bueno, simplemente esto como pistas y como señalar el horizonte de trabajo que estamos tratando de desarrollar aquí en Argentina, que tiene que ver, como les decía al comienzo, con la construcción de modelos interdisciplinarios de sistemas complejos y su exploración a través de la simulación para imaginar o visibilizar alternativas posibles a una problemática compleja concreta. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo ciclo permanente de conferencias sobre la educación superior. Chau.